Buenos días a todos. Vamos a presentar nuestra revisión titulada Impacto de una alimentación basada en plantas en el rendimiento deportivo. Como objetivo general, tenemos que analizar la evidencia actual sobre el impacto de una alimentación basada en plantas en el rendimiento deportivo. Objetivos específicos: definir alimentación basada en plantas y sus beneficios para la salud, describir los requerimientos nutricionales de los deportes de resistencia aeróbica y de fuerza y potencia muscular, analizar ventajas y desventajas de la alimentación basada en plantas en el rendimiento de deportes de resistencia aeróbica y de fuerza y potencia muscular, y comparar el rendimiento deportivo en términos de resistencia aeróbica, fuerza y potencia muscular entre deportistas que siguen una alimentación basada en plantas y omnívoros. A modo de introducción, pudimos observar que la alimentación basada en plantas se encuentra en auge entre deportistas en el último tiempo. Mostrando esta tendencia, por ejemplo, según el estudio NURMI, en el año 2022, la proporción de corredores de ultra resistencia, vegetarianos y veganos, fue del 18,4% y del 37,1% respectivamente. Asimismo, una encuesta de más de 200 atletas de resistencia realizada por investigadores de la Universidad de Oxford encontró que el 32% seguían una dieta lacto-vegetariana o vegana. La alimentación basada en plantas difiere en la composición de alimentos y nutrientes con respecto a una dieta omnívora. Por eso, muchos autores mencionan que podría presentar deficiencias nutricionales y se cree que podría repercutir negativamente en el rendimiento deportivo, por lo que se sigue cuestionando su idoneidad. Sin embargo, la posición de la Academia de Nutrición y Dietética del año 2016 menciona que la alimentación vegetariana y vegana debidamente planificada es adecuada incluso para los atletas. Con respecto a los deportes de resistencia aeróbica, se puede mencionar que este es un tipo de actividad física de larga duración con una intensidad leve o moderada que requiere de oxígeno para la obtención de energía, es decir, que utiliza la vía energética oxidativa. A modo de ejemplo de este tipo de deportes tenemos el triatlón, maratón y ultramaratón. Algunas de las ventajas que se mencionan que podrían presentar aquellos que siguen una alimentación a base de plantas puede ser el mayor consumo de carbohidratos, con respecto a los omnívoros, lo que puede mejorar el almacenamiento de glucógeno. Asimismo, el mayor consumo de antioxidantes como vitamina C, vitamina E, betacarotenos relacionados con menor inflamación y estrés oxidativo. Una menor masa grasa corporal, lo que se asocia con una mayor capacidad aeróbica submáxima y máxima. Y a su vez, este entrenamiento disminuye la viscosidad de la sangre, mejorando el flujo sanguíneo y la oxigenación de los tejidos, lo que puede verse potenciado por el menor consumo de colesterol que presentan aquellos que llevan este tipo de alimentación. Como posibles desventajas de seguir este tipo de alimentación en este tipo de deportes, se puede mencionar que, si bien se ha demostrado que tanto los veganos como los vegetarianos tienen una ingesta similar de hierro en comparación con aquellos que siguen una dieta omnívora, se puede haber una menor biodisponibilidad del hierro no hemínico. Asimismo, pueden presentarse deficiencias de vitamina B12, lo que puede generar alteraciones a nivel neurológico, perjudicando el rendimiento deportivo. Y otro factor que podría ser perjudicial es el menor consumo de proteínas que suele haber en aquellos que siguen una alimentación a base de plantas. Para cumplir con el objetivo de evaluar cómo impacta la alimentación basada en plantas en deportes de resistencia aeróbica, se seleccionaron 8 estudios que estudiaron el rendimiento deportivo en distintos patrones alimentarios. Solo 3 de los 8 estudios obtuvieron una P significativa en sus resultados a favor de la alimentación basada en plantas, lo que podría indicar que los que tenían esta alimentación posiblemente poseían una mayor capacidad aeróbica en comparación a los omnívoros. Si bien son 3 estudios recientes los que observamos aquí, los 3 fueron observacionales, que como población de estudio, 2 de ellos seleccionaron deportistas recreacionales y solo uno de ellos deportistas de élite. En los 3 casos, los participantes seleccionados ya tenían una alimentación, ya sea basada en plantas u omnívoras, previo al estudio. Sin embargo, para evaluar el rendimiento deportivo, los 3 estudios se basaron en una metodología indirecta mediante la medición del volumen de oxígeno máximo consumido, dado que este se considera un indicador de la capacidad oxidativa, es decir, de la capacidad aeróbica de un individuo, y expresa de alguna manera la capacidad que tiene el organismo para transportar oxígeno hacia los músculos. Es decir, que cuanto mayor es el volumen de oxígeno, mayor será la capacidad cardiovascular.
Por otro lado, los 5 estudios restantes de los 8 evaluados que examinaron la influencia de la alimentación basada en plantas en el rendimiento de resistencia aeróbica no encontraron diferencias significativas entre las distintas dietas. Acá podemos ver 3 estudios que fueron justamente con un diseño experimental realizado sobre deportistas recreacionales. No obstante, en cuanto al patrón alimentario que seguían estos sujetos, 2 estudios lo que hicieron fue seleccionar a omnívoros y someterlos a cambios de alimentación durante el periodo de estudio, y solo uno eligió a sujetos que ya tenían una alimentación vegana previamente. Los 3 estudios también aquí evaluaron la medición del volumen de oxígeno máximo como método indirecto para evaluar el rendimiento. Pero además, uno de ellos también evaluó la distancia recorrida de una carrera cronometrada de 12 minutos. Acá podemos ver 2 estudios más dentro de los 5 que no obtuvieron diferencias significativas en sus resultados, y en este caso son 2 estudios observacionales, ambos realizados sobre deportistas recreacionales que ya llevaban una alimentación basada en plantas previa al estudio, y para valorar el rendimiento deportivo uno se basó en encuestas para conocer el rendimiento que tenían en las carreras según tiempo, y el otro realizó una prueba sobre bicicleta para poder conocer también el volumen de oxígeno máximo. En cuanto al desarrollo de masa muscular y fuerza, sabemos que es de gran importancia en el rendimiento deportivo de la mayoría o todos los deportes. Pero ¿cómo influye la alimentación basada en plantas en el desarrollo de la masa muscular, la fuerza y el rendimiento deportivo? En cuanto a las posibles desventajas de una alimentación a base de plantas frente a omnívora, los estudios han mencionado un menor consumo de proteínas, una menor calidad de las proteínas, principalmente una menor digestibilidad y un perfil incompleto de aminoácidos, por tanto se ha sugerido una menor capacidad anabólica y también un menor consumo y por tanto reservas de creatina. Pero, ¿qué dice la evidencia? Acá podemos ver 4 estudios que midieron la capacidad de síntesis de masa muscular, donde se compararon las diferentes fuentes de proteínas vegetales, proteínas de hongos, de trigo, de arvejas, versus animales, y 3 de estos estudios son estudios controlados aleatorizados y un estudio experimental. En resumen, estos 4 estudios no encontraron diferencias significativas entre grupos en la síntesis muscular, sugiriendo que el consumo de proteínas vegetales no afectaría la síntesis de proteínas musculares en personas sanas. Por otro lado, en cuanto a la fuerza muscular, acá podemos ver 2 estudios transversales en personas que eran vegetarianas al menos hace 2 años o más. Un equipo de atletas y el segundo estudio es en mujeres físicamente activas, donde la fuerza se midió en el primer estudio a través de la fuerza máxima con un dinamómetro isocinético para flexión y extensión de piernas, y en el otro estudio se hizo una prueba de fuerza muscular a través de press de piernas y pecho usando una repetición máxima. En ambos estudios tampoco se encontró diferencias significativas en la fuerza muscular, por tanto los autores concluyen que adherirse a una dieta vegetariana o vegana parece no afectar la fuerza muscular en personas sanas y físicamente activas, pese a que podemos ver que hubo una diferencia en el consumo de proteínas. En el grupo vegetariano se consumió un porcentaje menor de proteínas. Por otro lado, estos 2 estudios evaluaron el efecto a corto plazo de cambiar de una alimentación a base de plantas a una alimentación vegetariana vegana. El primer estudio realizó una intervención de 3 semanas en 3 grupos, un grupo omnívoro, un grupo que seguía una alimentación a base de plantas al 100% y otro con productos a base de planta. Midieron la fuerza a través de press de hombro, pecho, jalón y también cantidad máxima de flexiones y dominadas. El segundo estudio realizaron una intervención cruzada de 16 semanas, donde los participantes mantuvieron una dieta omnívora las primeras 8 y una dieta vegana las segundas 8 semanas. Midieron en ambas fases
fuerza a través de press de pecho y piernas. En ambos estudios se observó un menor consumo de proteínas en el grupo que seguía una dieta a base de plantas o vegetariana. Sin embargo, al comparar la fuerza no se observaron diferencias significativas entre grupos. Respecto a las limitaciones, tenemos por un lado los tipos de estudios que se incluyeron, los cuales fueron observacionales y transversales sin ningún tipo de intervención, las muestras, las cuales fueron pequeñas, no realizadas en deportistas de elite, sino en aquellos recreacionales o físicamente activos, los periodos de intervención dietética, los cuales fueron a corto plazo, en aquellos que normalmente llevaban una dieta omnívora y empezaron a llevar una alimentación a base de plantas solo por un periodo corto durante el estudio. A su vez, la alimentación no estaba estandarizada y no se conocía el cumplimiento de la misma, y las formas de evaluar la fuerza y la resistencia aeróbica no solo fueron heterogéneas, sino que se realizó a través de métodos indirectos de evaluación del rendimiento, por lo que todo esto limita la inferencia causal y la generalización de los resultados. A modo de conclusión, pudimos observar que la alimentación basada en plantas no compromete el rendimiento en términos de resistencia aeróbica. Asimismo, este tipo de alimentación a corto y a largo plazo no parece afectar la fuerza muscular de personas sanas, físicamente activas, pese al menor consumo de proteínas observado. Es decir, que los estudios disponibles hasta el momento no han encontrado diferencias significativas en cuanto a la resistencia aeróbica, fuerza y potencia muscular. Sí se considera importante cubrir los requerimientos de los nutrientes críticos a través de una adecuada planificación de la dieta del deportista que realiza una alimentación a base de plantas, pudiendo recurrir a suplementos en caso de necesitarlo. Muchas gracias.